Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a todos. Chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, comentarles que ya revisé la mayoría de los cuestionarios de la primera semana. Me faltan algunos poquitos que son los que tuvieron algún tema que lo alojaron en otra parte del aula o me lo enviaron por correo, así que las notas van a estar hoy día todas sí o sí. ¿Ya? Sí comentar algunas cosas respecto a la evaluación. ¿Ya? Me di cuenta de que igual hay una baja, en general, ustedes mismos creo que se dieron cuenta que hay una baja en relación a las notas anteriores, ¿ya? Creo que también tiene que ver con este contexto de pasar de hacer trabajos individuales a pasar a hacer trabajo, perdón, hacer trabajos grupales a pasar a hacer trabajos de carácter individual, ¿ya? Porque antes lo que hacían entre 4 y 5, ahora quizás lo están haciendo solo y obviamente eso cuesta más. Y este va a ser un proceso de adaptación, digamos. Pero sí, efectivamente me percaté de que hubo una baja en la calidad en general de los trabajos, ¿ya? Y obviamente eso repercutió en las notas, y quedé un poco preocupado con eso. Ahora, en adelante ya no van a hacer trabajos de investigación, por decirlo de alguna forma, sino que van a hacer cuestionarios en base a los contenidos de la semana, así que van a tener un tiempo para responder en base, o sea, van a tener que estudiar para responder estos cuestionarios, ¿ya? Pero si en adelante, quizás los demás profes les van a seguir pidiendo que ustedes realicen trabajos de investigación o que hagan cuestionarios donde ustedes tengan que dar cierta respuesta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, chicos, yo creo que la invitación es a, cuando tengan que responder consultas, a analizar un poco más, a reflexionar un poco más, porque la verdad es que algunas preguntas eran muy básicas, muy simples. Por ejemplo, no sé, pues, se relaciona el reclutamiento y el reclutamiento de selección con la productividad, y por ejemplo, sí se relacionan. Ya, pero ahí es un poquito más, con un poquito más de análisis en el sentido de decir por qué nuestro rol de seleccionar personas obviamente termina influyendo en la empresa, en la productividad de la empresa, porque obviamente tenemos que elegir personas que tengan experiencia comprobada, que en el fondo nos puedan garantizar de que van a ser productivos, etcétera. Entonces, en adelante, la idea es cuando tengan preguntas de investigación, ustedes tengan que responder, no respondan sí o no, o más allá de lo obvio. La idea es que puedan indagar un poco más, reflexionar un poco más, y por sobre todo, chicos, que puedan aplicar lo que estamos viendo en clase en sus trabajos, ¿ya? Este es todo un trabajo preparativo que tiene que ver con su capacidad de ser visionario en el sentido de analizar una organización, analizar un tema y mirarlo desde la perspectiva de recursos humanos, ¿ya? Cuando ustedes hagan su examen de título, ya el año, en el caso de usted, el año 2022, a mediados del año 2022, van a tener que hacer una presentación de su práctica, ¿ya? O sea, van a tener que exponer de forma crítica su experiencia en la práctica. Y cuando me refiero de forma crítica, me refiero a que identifiquen procesos deficientes, identifiquen opciones de mejora, identifiquen que algunas competencias de la organización están bajas. Entonces, ustedes tienen que tener esa capacidad de análisis en el periodo que ustedes van a estar en práctica, cosa que después nos puedan dar luz de que efectivamente están razonando como tiene que hacer una persona de recursos humanos, están tomando decisiones como lo toma una persona de recursos humanos, porque finalmente eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Ir más allá de lo obvio, ¿ya? Por ejemplo, es muy común que en los exámenes de título que me ha tocado, cuando nosotros preguntamos a los alumnos que nos hagan alguna propuesta mejora, que nos digan vamos a hacer un programa de capacitación porque mejora las competencias de los trabajadores, no esperamos eso en un titulado, porque obviamente es algo súper obvio, digamos, que un programa de capacitación va a mejorar las competencias, ¿ya? Esperamos algo un poco más reflexivo, un poco más acotado, un poco más profesional en ese sentido. Entonces, la idea, chicos, cuando tengan este tipo de preguntas que son un poco más abiertas, reflexionen, piensen como una persona de recursos humanos, vayan a los textos que nosotros los dejamos, etcétera, ¿ya? Porque ahí siento que falta un poquito de ir trabajando esta perspectiva reflexiva que tenemos que tener nosotros, de evaluación de la organización de los procesos, indagar un poquito más y darle una perspectiva de recursos humanos, ¿ya? Eso como un poco la retro de los procesos de la evaluación de la semana pasada, ¿ya? Como les dije ayer, en general, la primera pregunta, los que tuvieron 7, que creo que son 2 o 3, la contestaron correctamente, que era que precisamente los métodos para recolectar información, para recién empezar a pensar en los puestos. Ya la mayoría se quedó con la información de que de la metodología o los instrumentos para seleccionar personas. Todavía no llegamos a eso, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que estaban preguntando hacía reflexión respecto a lo que tiene que ver con los instrumentos para levantar información, ¿ya? Y por otra parte,
la pregunta sobre el plan de sucesión, también vi que varios no lo tenían claro o respondían a medias o había alguna confusión, ¿ya? Entonces, algunos lo respondieron bien. Efectivamente, un plan de sucesión, como lo vimos ayer, tiene que ver con que hay definido una persona que va a suceder a otra cuando esta persona se vaya. Es todo un plan de formación para esta persona que va a asumir ese cargo nuevo, ¿ya? Lo capacitan, lo desarrollan, le colocan un coaching, etc. ¿Ya? Entonces hay un proceso intencionado, ¿ya? Para que una persona se haga cargo de un cargo de más responsabilidad cuando este cargo quede vacante. Eso es un plan de sucesión, ¿ya? Muchos respondían en esa línea, de que era cubrir una vacante cuando se abría otra, no, pero específicamente tiene que ver sucesión cuando la persona que se va tiene un sucesor con nombre y apellido, que ya está definido, y que todo el mundo sabe que va a estar ahí porque se ha planificado y se ha intencionado un trabajo con esa persona para que asuma ese cargo, ¿ya? Eso es un plan de sucesión. Yo creo que también es otro de los puntos donde tuvieron mayor cantidad de errores, ¿ya? Y las otras preguntas generalmente quedan un poco más reflexivas hacia ustedes, eh, como les digo, noto un poquito de falta de análisis, un poquito más de profundidad, ¿ya? En el chat me estaban haciendo algunas consultas. Maximiliano me pregunta respecto a la nueva modalidad de los cuestionarios, ¿cómo Laura evaluará nuestras respuestas? Lo que pasa es, claro, a ver, el formato cuestionario es distinto al formato cuestionario que ustedes respondieron la semana pasada, ¿ya? Porque el cuestionario que respondieron la semana pasada era más bien de orden para que ustedes pudieran investigar. Por lo tanto, las preguntas eran abiertas, ¿ya? Y lo que nosotros queríamos evaluar precisamente tenía que ver con su capacidad de reflexión frente a estos temas que les poníamos nosotros, estas asociaciones que tenían que hacer entre algunos conceptos y otros. Entonces, obviamente, eso requiere de que una persona lo revise, porque es más abierto, ¿ya? El formato de cuestionario está orientado a preguntas correctas y preguntas incorrectas, ¿ya? Entonces, por eso ya está prediseñado y las preguntas ya están cargadas, si es negativa o si es positiva. Si es positiva, la va a reconocer y le va a otorgar ese punto. Si coloca la respuesta mal, ese punto no se lo va a contar, ¿ya? Entonces, en este momento, en el aula virtual, ese cuestionario ya está estructurado, ¿ya? Usted va a tener que responder y las preguntas ya están definidas como buenas o malas, ¿ya? Hay preguntas de alternativas también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso la evaluación va a ser inmediata, porque las preguntas correctas e incorrectas ya están cargadas en el sistema y en la medida que ustedes respondan, terminen, le va a dar la nota inmediata, ¿ya? No son preguntas tan abiertas donde ustedes tengan que redactar mucho, sino que son más bien preguntas que tienen que ver de respuesta corta, donde tienen que responder sí o no, afirmativo, verdadero, falso, etc. Eso para que quede claro cómo funcionar el tema de la evaluación. Profe, ¿Sí? pero dice que se puede responder hasta el día sábado. Desde el jueves hasta el sábado. Con un intento. Con 3. 3, ya. Sí. Ya, profe, pero mire, ¿se puede ver solamente las respuestas de la materia o se puede investigar y responder? Están basados en la materia que nosotros estamos viendo durante la semana, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que estudiar tal cual como estudian por una prueba, ¿ya? Para poder responder el cuestionario que está alojado a contar del día jueves, ¿ya? Entonces, efectivamente, tienen que haber participado en las clases o no ha participado en las clases, haber visto el video, haber leído el material que está como soporte en el aula virtual y en base a eso se van a hacer las preguntas. Por eso también está pensado para el día jueves, cosa cuando terminemos de pasar los contenidos de la semana, ustedes van a poder responder el cuestionario con las preguntas precisamente que están enfocadas a lo que vimos esta semana, ¿ya? No les vamos a pedir que vayan a investigar, por ejemplo, ya tienen 5 minutos para ver lo que es, por ejemplo, un placement. No, eso no, porque obviamente no les va a dar el tiempo de la conexión a internet. Las preguntas están hechas precisamente lo que ustedes ya deberían saber al momento en que van a responder el cuestionario. ¿Te queda claro, Raúl? Creo que el cuestionario de la clase pasada, o sea, de la semana pasada no va. Sí, pues sí va, sí, ya puse la nota. Es que, por ejemplo, la semana cambiamos pasada había una sumativa y un cuestionario. Yo hice el cuestionario, pero después ya no aparecía el cuestionario en el aula, por eso le pregunto. No, ya, sí, efectivamente, es que hubo algunos cambios de lo que habíamos diseñado originalmente, se cambiaron y por eso en algún momento estuvo ese cuestionario y después desapareció, ¿ya? Ahora, en adelante, ya, la semana pasada, digamos, la evaluación sumativa fue el cuestionario que hoy día puse la nota, era solamente esa. En adelante, ustedes van a encontrar solamente una evaluación sumativa que va a ser el cuestionario semanal que vale el 25% de la nota final, ¿ya? Entonces, en adelante, solamente se van a encontrar con cuestionario. Profesor. Profe. Espérense,
¿Alguien había... Gato Luna, libreras. Yo dije, profe. Betsabe. Ya, profe, que usted dice cuestionario, que es el que usted ya puso la nota. Y a mí me estaban hablando unos compañeros porque estaban como equivocados. No es cuestionario el que le puso usted la nota, fue un trabajo de 6 preguntas. A ese usted le puso la nota. Ya, definamos los conceptos. Por lo general, el aula tenía una evaluación formativa, que era un foro, ¿cierto? Algún cuestionario, y una evaluación sumativa, que en el fondo es la evaluación que el docente califica y que es la evaluación que después se va al intranet, ¿ya? En este caso, la semana pasada, efectivamente, había un cuestionario que era solamente de carácter formativo, que no tenía nota, y la evaluación sumativa era precisamente el cuestionario de las 6 preguntas que ustedes respondían. Esa es la evaluación sumativa de la semana pasada, ¿ya? La evaluación formativa no tiene nota. En adelante solamente ustedes van a encontrar la evaluación sumativa, que va a ser un cuestionario. No van a haber evaluaciones formativas. Solamente nos vamos a quedar con la evaluación sumativa, que vale el 25% y que va a ser el cuestionario, ¿ya? La semana pasada habían 2, pero cambiamos la estructura. Entonces en adelante solamente vamos a ver la evaluación sumativa, que es la que tiene nota. La formativa la vamos a sacar considerando también que tenemos más cantidad de horas de clase, porque también un poco las evaluaciones formativas iban precisamente para que ustedes trabajaran de manera autónoma. Eliminamos eso pensando que también tenemos más días de clase con el profe, entonces por eso hoy tenemos ese cambio. ¿Ya? Profe, ¿Ya, claro? profe, sí. Entonces, el trabajo de perfil de cargo no hay que hacerlo. Ese trabajo originalmente lo íbamos a hacer, pero como les dije ayer, no lo vamos a hacer en esta asignatura porque necesita la tutoría de una persona presencial. Entonces, todo ese proceso, los instrumentos que nosotros íbamos a diseñar acá, los vamos a ver en el taller simulador el próximo semestre, ¿ya? Entonces van a tener que hacer el descriptor de cargo, la publicación de un aviso y un plan de reclutamiento y selección donde incluya los distintos pasos. Entonces, ahora vamos a ver como la construcción teórica de ese proceso y el próximo año cuando estemos en el taller simulador, ustedes van a tener que completar todos estos formatos y hacer todos esos productos, ¿ya? Para que también lo puedan hacer con una tutoría práctica, porque en esta modalidad online poder trabajar un producto como es, por ejemplo, el descriptor de cargo es muy difícil, y la idea es que lo puedan hacer de manera conjunta con un profesor, ¿ya? Entonces en adelante van a ser solamente los cuestionarios. ¿Vale? ¿Estamos claros Okay. con el tema evaluaciones para comenzar con la clase o queda alguna duda? Sí, profe. ¿Sí estamos claros? Ya, perfecto, súper. Entonces, veamos a lo que tenemos que ver hoy día en la clase. Recuerden que esta semana ya pasamos a la fase reclutamiento, ¿ya? Y ayer estábamos viendo las fuentes de reclutamiento. Hablábamos de que la primera observación o análisis que tiene que hacer el reclutador, o en este caso nosotros, es ver si es que podemos reclutar a personas para cubrir el cargo que nosotros estamos buscando al interior de la organización o tenemos que salir a buscarlo afuera, ¿ya? Recuerden que veíamos una serie de características que nos decían cuando teníamos que buscar adentro de la organización, que principalmente tenía que ver con empresas que son únicas en su rubro, que son muy especialistas y que es muy difícil encontrar en el mercado alguien para poder cubrir una vacante. Entonces, por lo general, siempre esas organizaciones tienden a mirar hacia adentro, ¿ya? Y trabajar en planes de carrera, trabajar en planes de sucesión, en el fondo ir formando a sus mismos trabajadores que ingresan desde las líneas de base en el fondo para poder posteriormente asumir cargos de responsabilidad, ¿ya? Y también está el reclutamiento externo, ¿ya? Que es lo que vamos a comenzar a ver hoy día, que tiene que ver con conseguir buscar los candidatos afuera, dentro del mercado laboral, ¿ya? Eso. Ya, entonces, a manera de recordatorio, acá tenemos una tabla comparativa, digamos, entre lo que tiene que ver con el reclutamiento interno y el reclutamiento externo, ¿ya? Con respecto a algunas características, ¿ya? Con respecto al reclutamiento interno, obviamente hablamos de que los trabajadores, las vacantes son cubiertas por trabajadores que ya están dentro de la organización y que son promovidos, ¿ya? ¿Qué significa que son promovidos? Que los tomamos de un cargo y los ascendemos a un cargo de mayor responsabilidad, ¿ya? Por ende, los candidatos salen dentro de la propia organización, ¿ya? Una ventaja, entre comillas, es que ya los conocemos, ya alguna vez pasaron por un proceso de selección cuando ingresaron a la empresa y también conocemos su desempeño, ¿ya? Porque en base a la evaluación de desempeño que nosotros vamos haciendo, nosotros conocemos por lo general cuál es el desempeño de todos los colaboradores, ¿ya? Y obviamente esto genera que se genere la oportunidad de desarrollar carrera profesional y que los trabajadores sepan que en la medida que tengan buen desempeño,
van a poder ser reconocidos y considerados para algún proceso de postulación que le permita acceder a un cargo con mejor renta, ¿ya? Ahora, en paralelo al reclutamiento externo, este igual tiene una serie de situaciones complejas, ¿ya? Y que tenemos que manejar también dentro de la organización y que seguramente más de alguna vez nos ha pasado a nosotros también, ¿ya? Cuando hablamos de externo, obviamente hablamos de que los puestos se cubren con candidatos que vienen de afuera, ¿ya? Y eso implica que los candidatos los reclutemos nosotros dentro del mercado laboral, ya dentro de este mercado, de esta oferta de recursos humanos de personas que se están ofreciendo para trabajar porque se encuentran disponibles, ¿ya? También una de las características del reclutamiento externo es que los candidatos son desconocidos para la organización, por lo tanto son como una apuesta y deben pasar por pruebas de selección, ya que era un poco las ventajas que tenía el reclutamiento interno, que todo ese proceso de alguna forma lo podemos disminuir porque ya sabemos el desempeño de la persona, de alguna forma ya está probado que cómo rinde bajo ciertas situaciones, cumpliendo algunas funciones, ¿ya? Y por último, como características del reclutamiento interno, las oportunidades de empleo son ofrecidas al mercado y esos candidatos pueden disputárselas. Hay un proceso de, en la medida que uno publica una vacante, generalmente vamos a tener a una serie de candidatos que van a estar compitiendo entre ellos para poder obtener la vacante. Entonces, igual cuando nosotros tenemos un proceso de selección y hay 3 o 4 candidatos, obviamente se genera una competencia entre ellos para ver quién finalmente se queda con el cargo, ¿ya? Hay una serie de situaciones que se generan cuando hacemos reclutamiento externo, ¿ya? Y que pasa y que afectan la cultura y pueden afectar también la motivación de los trabajadores, ¿ya? Pasa muy frecuentemente que a veces quede una vacante disponible y inmediatamente al interior de la organización se empieza a candidatear, por decir de alguna forma, a alguna persona para que ocupe ese cargo, ¿ya? Porque tenía un buen desempeño, etcétera, pero muchas veces las organizaciones no miran para adentro, miran afuera solamente, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta persona que se siente capacitada, que cree tener las habilidades para poder postular al trabajo? Obviamente se desmotiva, ¿ya? Y dice, chuta, ¿por qué no me vieron a mí cuando prefiero tener una persona de afuera? ¿Ya? Y obviamente eso también genera un poco de motivación a nivel de los colaboradores porque dice, chuta, en vez de darnos la oportunidad de crecimiento a nosotros, prefieren mirar afuera. Entonces, también hay que tener ojo con eso, porque obviamente a veces priorizar un reclutamiento externo por sobre un interno, siendo que a veces tenemos las personas adentro, nos puede perjudicar en personas que obviamente van a ver, de mí me ha pasado, y que yo lo he visto, personas que eventualmente piensan que van a asumir un cargo, después llega una persona de afuera, su rendimiento baja, se desmotivan, ya no quieren seguir trabajando porque principalmente se sienten que no son reconocidos, ya que su buen desempeño no ha sido visible para la empresa. Entonces, también eso como algunos de los factores complejos que nosotros tenemos que manejar, ¿ya? Si nosotros vemos que una persona del interior de la organización cumple el perfil, tratemos de quedarnos con él, ¿ya? De reconocer su trabajo también, porque también van en esta lógica de poder reconocer y generar una cultura que promueva el desarrollo de las personas, ¿ya? Si generalmente estamos viendo que los cargos de jefatura están siendo cubiertos por personas de afuera, ¿qué empieza a notar nosotros? Aquí no hay mucha oportunidad de crecimiento, entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a mirar para el lado, pero ver en otra empresa quizás donde sí efectivamente tengan la capacidad de poder crecer, ¿ya? Yo creo que todos cuando buscamos trabajo, buscamos de alguna forma ingresar a la empresa en algún cargo y después poder ir creciendo, ¿cierto? En la medida que quizás esa opción no la tengamos, nuestra permanencia en la empresa quizás no va a ser tan larga como la proyectamos originalmente, ¿ya? Eso, son como algunas consideraciones que tenemos que tener con respecto a los procesos de reclutamiento, cuando tengamos que definir si vamos a ocupar reclutamiento interno o reclutamiento. Entonces, Profe, una consulta. ¿sí? En cuanto a lo que usted dice, si el candidato está dentro de la compañía, ¿quién decide eso? ¿Nosotros lo tenemos que decidir? ¿Si acaso ocupa el cargo o otra persona? No, recuerden que nosotros no somos los que seleccionamos de manera definitiva. Lo que nosotros tenemos que hacer es reclutar candidatos y elegir entre ellos los mejores que pasan al proceso de selección, que finalmente son las personas que nos solicitan el cargo que nos definen, ¿ya? Nosotros seleccionamos definitivamente cuando estamos seleccionando a una persona que sea para el área, ¿ya? Pero generalmente nuestro rol en esta fase es poder reclutar candidatos y decirle a la persona que nos está pidiendo el cargo, toma, ahí tenéis 5 candidatos, estos son sus evaluaciones, este es su currículum, este es el resultado de su evaluación psicológica, y esa persona decide, ¿ya? Al proceso, cuando hacemos reclutamiento interno, es lo mismo, ¿ya? Nosotros pues tenemos que hacer que la persona pase por un proceso de entrevista, pase por las evaluaciones psicológicas, pero generalmente, aunque sea la persona interna, le decimos al jefe que está pidiendo el cargo, tome, están los antecedentes, usted decida,
¿ya? Para nosotros es súper difícil porque generalmente nosotros en recursos humanos conocemos toda la persona, ¿ya? Conocemos su formación, su experiencia y por sobre todo su evaluación de desempeño, ¿ya? Y a mí me ha pasado a veces cuando son esos procesos de reclutamiento internos que a veces postula una persona que uno sabe que no tiene buen desempeño, ¿ya? Sabe que no va a cumplir una buena tarea. Es más, me tocó una vez que ya se hizo un proceso de reclutamiento interno y externo, pero por lo generalmente cuando es interno está medio cocinado y a veces el externo como que viene un poco como para hacer como que el proceso se hizo, ¿ya? Y a mí una vez me pasó efectivamente que postuló una persona que yo sabía que tenía mal desempeño, que aparte tenía malas prácticas, pero era la persona que el jefe quería que quedara y a pesar de que los candidatos externos eran mucho mejores que esta persona, dejaron a la persona interna y bueno, finalmente pasó lo que tenía que pasar, que esa área no funcionó bien, digamos, porque teníamos un antecedente previo que esta persona no funcionaba bien. Entonces, ahí es complicado para nosotros, es súper complicado a nivel ético, digamos, poder manejar esta situación, ¿no? Por eso yo lo que les decía ayer, generalmente no es bueno juntar reclutamiento interno y externo. O se hace un concurso interno o se hace un concurso externo, pero juntarlo es complicado para nosotros, es complicado. Ya, veamos lo que tiene que ver con reclutamiento externo. Ya, con esto ya cerramos lo que tiene que ver con reclutamiento interno, que es básicamente, en resumen, definir si es que un candidato interno al interior de la organización puede cubrir el cargo y de ser así tiene que pasar por el mismo proceso que pasaría un externo. ¿Ya? En la medida que no tengamos al candidato al interior de la organización, tenemos que seguir a buscarlo afuera y eso es lo que nosotros denominamos reclutamiento externo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pros y contras que tiene un reclutamiento externo? ¿Ya? Obviamente, cuando llega una persona afuera, generalmente una persona que trae, como dice ahí, nueva sangre, que es creativa, que trae nuevas formas de hacer y que obviamente va a aportar, ¿ya? Cuando un equipo está muy cerrado, a veces llega una persona afuera y obviamente va a aportar a hacer las cosas distintos. Generalmente eso es también lo que se espera, que alguna persona que llegue afuera obviamente nos traiga buenas prácticas, traiga sus competencias que desarrolla una otra empresa y que las pueda aplicar acá, ¿ya? Obviamente aporta capital humano, aporta capital intelectual, renueva la cultura organizacional. Efectivamente, en la medida que vayan llegando nuevas personas, esta cultura que nosotros vamos desarrollando en el interior de la organización se va enriqueciendo, porque obviamente con personas distintas que tienen una forma de hacer distintas las cosas, obviamente esa cultura se va diversificando y se va haciendo más rica también, ¿ya? Y obviamente eso también va generando que de alguna forma la empresa tenga mayor nivel de capital humano. Esas son las ventajas que tiene un reclutamiento externo. Generalmente nos permite elegir bien dentro de una serie de candidatos que vienen desde afuera, con otra experiencia, con otra energía, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas? Lo que yo les comentaba recién, pues, afecta negativamente la motivación de los trabajadores que están al interior, porque si no son considerados para un cargo de jefatura, por ejemplo, obviamente la motivación o la sensación de que no están siendo reconocidos o su desempeño no está siendo bien evaluado, cala hondo en lo que tiene que ver con la motivación, ¿ya? La fidelización, lo que hablaba yo recién, pues en la medida que los trabajadores no tengan la capacidad o no vean que la empresa puede crecer, lo más probable es que quizás empiecen a mirar a la empresa al lado, a la empresa del frente, y se quieran cambiar, porque sin esas empresas quizás tengan la posibilidad de crecer, ¿ya? Nos va a ser un poco más caro y un poco más costoso con un reclutamiento interno, ¿ya? Porque tenemos que hacer todo un proceso de nuevo, desde publicar el aviso hasta aplicar la evaluación psicológica, y obviamente cada uno de esos procesos tiene un costo que quizás al hacerlo al interior de la organización obviamente no lo vamos a tener, ¿ya? Y en general, de alguna forma, como es el último punto, puede ser un poco más inseguro, ¿ya? Se supone que los procesos de selección, y por lo general son así, de alguna forma nuestro rol es ver que la persona tenga un perfil que se acomoda al cargo, ¿ya? Y por lo general es así. Igual puede pasar que a veces la persona se pueda vender muy bien, pero finalmente cuando ingresa y tenga que hacer la pega, no nos va a rendir quizás como queríamos. Eso pasa la menor cantidad de veces. Generalmente los procesos de selección tienden a definir la persona que efectivamente es la que tiene que cumplir el cargo, ¿ya? Pero igual hay un riesgo de que la persona no sea la persona que nosotros necesitamos. Y eso igual puede pasar. Que puede pasar que a los 3 meses te diste cuenta y tenés que desvincularlo o no renovarle contrato y empezar a buscar a otra persona nueva. Entonces ahí hay un riesgo también que está mayormente asociado a un reclutamiento externo, porque la persona interna de alguna forma ya tenemos un desempeño que ya está comprobado y que lo hemos evaluado durante varios años cuando estaba en la organización, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los canales de reclutamiento externo? ¿Ya? Aquí digamos que están solo 6, ¿ya?
pero pueden ser muchos más, y va a depender del tamaño de la empresa, ¿ya? En primer lugar, y generalmente lo que más utilizado son las bolsas de trabajo, ¿ya? En general, estas bolsas de trabajo que ustedes conocen como Trabajando, como Labor, CompuTrabajo, Intet, Chile Trabajo y una serie, etcétera, son páginas en internet que prestan el servicio tanto a empleadores como a candidatos, ¿ya? Me imagino que ustedes como candidatos más de alguna vez se han inscrito en estas páginas y tienen su currículum alojado ahí, ¿ya? Obviamente eso no tiene un costo para el colaborador, ¿ya? Para la empresa sí tiene un costo, porque en el fondo prestan el servicio de poder publicar avisos y hacer toda la gestión de candidatos mediante esta misma página, ¿ya? Entonces, lo que nosotros trabajamos con estas páginas tiene que ver precisamente con la publicación de avisos, y también estas portales nos permiten a nosotros, que hacemos selección en el fondo, poder extraer los currículum, hacer filtros curriculares, tener una base de datos de candidatos, contactarlos a veces por la misma plataforma, etcétera. Tienen una serie de aplicaciones, ¿ya? Pero básicamente las bolsas de trabajo constituyen un mecanismo que, a través de internet, que permite la interacción entre el candidato y la empresa. Y es lo que más se usa, y generalmente es lo que nosotros más vamos a usar, ¿ya? Están los medios de comunicación, que hasta hace quizás 20 años eran el canal que más se utilizaba en momentos de buscar trabajo, ¿ya? Por lo menos cuando uno empezaba a buscar trabajo en mis tiempos, uno leía el diario. Se compraba el Mercurio del Domingo, y ahí en el Mercurio del Domingo aparecían todos los avisos de trabajo. Y ahí uno el lunes salía a darse una vuelta, porque no había internet en ese tiempo, entonces salía con el currículum y iba a repartir empresas, ¿ya? Obviamente estos medios han quedado un poco obsoletos, ¿ya? En la medida que también se utilizan menos, ¿ya? En general los periódicos digitales, o las revistas, los periódicos impresos, las revistas impresas, han bajado mucho su venta en relación a los medios que son digitales. Entonces, si bien se sigue utilizando, principalmente los medios de comunicación escritos, principalmente los diarios, solo lo utiliza más que nada el gobierno o el Estado cuando tiene algún concurso público, publica sus avisos ahí, ¿ya? Es como lo más común. Ya generalmente las empresas privadas no están utilizando los medios de comunicación porque aparte son caros. Un aviso puede costar 500 lucas, versus un aviso de una bolsa de trabajo que puede costar 30, por ejemplo. ¿Ya? Y que obviamente nos va a traer más candidatos un aviso en internet que un aviso en un diario, por ejemplo, ¿ya? Pero también se siguen ocupando, pero como digo, principalmente se ocupa dentro del ámbito público, cuando hacen concursos para la alta dirección, cargos de jefatura, etc. ¿Ya? Por otra parte están las consultoras, ¿ya? Cuando hablamos de consultoras de recursos humanos, son empresas que se dedican a prestar diversos servicios de recursos humanos, no solo selección, sino que también hacen todo lo que tiene que ver con procesos de remuneraciones, etc. ¿Ya? Cuando las empresas no tienen un área de recursos humanos o no tienen un área de selección especializada, generalmente recurren a estas consultoras para que nos presten ese servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? La empresa le dice a esta consultora: necesito, por ejemplo, un jefe de recursos humanos, ¿ya? Y la consultora se tiene que hacer cargo de todo el proceso, ¿ya? De publicar el aviso, hacer los filtros, y en el fondo lo que hace esta consultora, le presenta a la empresa los candidatos que cumplen y se acercan más al perfil, ¿ya? Entonces estas consultoras lo que hacen todo el proceso de reclutamiento y preselección, ¿ya? Como les digo, publican los avisos en el filtro curricular, entrevistan por primera vez a los candidatos, aplican las pruebas, y en función de eso determinan 3-5 candidatos que son los que más se acercan al perfil y se lo presentan a la empresa. Ese es su rol, digamos, de proveernos todo el proceso que tiene que ver hasta llegar a la preselección de los candidatos que pasan a la entrevista final, ¿ya? Redes de titulados. Es algo que está bastante incipiente y que de hecho NAC también lo tiene, que tiene que ver con empezar a trabajar entre distintas instituciones educacionales, con distintas empresas en el fondo, para poder generar el vínculo y que idealmente el estudiante que egrese de educación superior inmediatamente ingrese al mercado laboral, ¿ya? Entonces también hay una serie de agrupaciones, de comisiones que se dan a nivel de educación superior que participan en ciertas redes para que idealmente, como les digo, el estudiante pueda hacer su práctica y después quedarse trabajando en el mismo lugar, ¿ya? Eso es otra técnica que acá en Chile, fíjense que se ocupa bien poco, bien poco. No obstante, si ustedes se van a Estados Unidos, por ejemplo, ahí se ocupa mucho, ¿ya? Generalmente las empresas en Estados Unidos hacen su reclutamiento desde la universidad o desde el instituto, como se llama acá. Entonces, no se hace proceso en que el alumno sale al mercado laboral y empieza a buscar pega. Eso pasa acá en Chile, ya, pero por ejemplo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, eso no se da.
porque las empresas empiezan a hacer, como digo, su reclutamiento desde que la persona está estudiando, ¿ya? Evalúa los talentos y a los mejores inmediatamente le ofrece una oferta de trabajo, quizás cuando le falta un año va a terminar todavía. Entonces existen estos procesos de pasantía que hacen que la inserción al mercado laboral sea más directa de lo que acá. Acá, como se dice, cada uno tiene que arrancarse con su uña, terminar la carrera y empezar a postular a los trabajos, ¿ya? Y generalmente en otros países este nexo de la empresa con las instituciones de educación es más fuerte que acá, ¿ya? Acá todavía estamos recién en fases iniciales, ¿ya? Las redes sociales también pasan a ser parte de este proceso, ¿ya? Tenemos la red social por excelencia que trabaja en el ámbito laboral que se llama LinkedIn, ¿ya? Si no tienen un perfil, los invito desde ya a hacerse LinkedIn en el fondo porque en estos momentos pasa a ser una herramienta fundamental para buscar trabajo. De hecho, por lo general, en el currículum, idealmente nos piden que nosotros coloquemos el perfil de LinkedIn, porque en el perfil de LinkedIn, en el fondo, más allá de nuestro currículum, están nuestras publicaciones, y nosotros ahí podemos ir desarrollando un concepto que se llama marca personal, que lo vamos a ver después, cuando en el tercer periodo tengamos el taller de habilidades comunicacionales, vamos a trabajar este concepto de marca personal, personal branding, como le llaman los gringos, que tiene que ver con el desarrollo de que así como las empresas tienen marca, nosotros también como personas podemos tener una marca, ¿ya? Y nosotros tenemos que vender nuestra marca, en este caso nuestra marca como profesionales de recursos humanos, para que seamos empleables, ¿ya? Para que así como nosotros a veces decidimos comprar un producto en función de cómo se vende, la idea es que también las empresas nos puedan contratar en función de cómo nosotros vendemos nuestra imagen personal, ¿ya? Y eso se hace principalmente a través de LinkedIn, ¿ya? Eso, como les digo, lo vamos a ver después, pero también es una red social que yo creo que para cualquier profesional es fundamental, ¿ya? Para estar inserto en este mundo digital, donde las redes son muy importantes, ¿ya? De hecho, esta red LinkedIn también tiene una aplicación para poder buscar trabajo, ¿ya? Y también esta aplicación te permite que a veces a ti te busquen, ¿ya? Si seguramente alguna vez alguna empresa está buscando a algún profesional y no lo va a encontrar en el mercado, pero personalmente yo cuando tenía que buscar cargos muy específicos, me voy a LinkedIn a buscarlo y empiezo a buscarlo hasta que siempre voy a encontrar algún profesional que tenga las características que yo estoy buscando, ¿ya? Y a veces esa persona está trabajando, ¿ya? Pero independiente puede no estar buscando trabajo, pero si yo lo necesito y yo le ofrezco más lucas, lo más probable es que esa persona acepte quizás cambiarse de trabajo. Entonces, por eso es la importancia de las redes sociales, ¿ya? Y las que utilizamos todo el mundo, como Facebook, Instagram, también se están uniendo a este proceso, también a veces se publican, sobre todo cuando buscamos cargos masivos, son muy convenientes utilizar, por ejemplo, Facebook, porque la viralización de una oferta laboral es impresionante en Facebook. Uno le puede publicar una vez y se empieza a multiplicar, y de repente necesitaba 50 currículos y recibió 1000, porque la oferta se masificó mucho. Esa es la gracia que tienen las redes sociales, ¿ya? Y por último, los referidos. Cuando hablamos de referidos, es como cuando yo, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, Antonio, necesito contratar a un jefe de recursos humanos, ¿conoce a alguien? Ah, sí, me acuerdo de un compañero de la universidad que trabajaba, sí, yo te lo recomiendo. Es un referido. Cuando dentro de nuestra propia red, digamos, uno consulta, oye, necesito contratar un técnico del ENAC en recursos humanos, ¿alguien conoce a alguno? Sí, yo conozco a varios. Listo, y le mando la nómina. A eso nos referimos con referido, ¿ya? No buscamos, sino que le consultamos a una persona, a un par, a un especialista, oye, necesito contratar un técnico de recursos humanos. ¿Me puedes dar algunos nombres de personas que tú conozcas con buen desempeño? Entonces, todo ese proceso nos ahorra este proceso de reclutamiento porque en el fondo estamos llegando directamente a personas que son conocidas, que están dentro de una red cercana, digamos, y que de alguna forma nos da más garantías, ¿ya? Cuando apelamos a este tema de los referidos, tenemos más garantías porque de alguna forma hay un vínculo con la persona que lo está refiriendo, hay un compromiso también, ¿ya? Cuando ustedes lo recomiendan por trabajo, igual como que a veces se pueden sentir comprometidos con la persona que lo recomendó. Entonces, ese mismo compromiso de alguna forma puede generar garantía de un mejor desempeño, ¿ya? Estos son los 6 canales que más se utilizan, pero digo, pueden haber muchos más, pero en general son los más utilizados, ¿ok? La pirámide del reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para poder llegar a una cantidad, a un N, a un número definido de candidatos que tenemos que preseleccionar para que sean entrevistados, en este caso por la jefatura o por la instancia que le va a entrevistar como entrevista final, tenemos que tener una base de candidatos mucho más amplia, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven en su pantalla hace precisamente referencia a eso, ¿ya? Que, por ejemplo, para llegar a una cantidad de 5 candidatos preseleccionados, tuvimos que partir de una base de 200 currículums, ¿ya? Y eso pasa, ¿ya?
sobre todo cuando son cargos masivos, ¿ya? Y eso pasa mucho y a ustedes les va a pasar, por ejemplo, cargos que tengan que ver con venta, con bodegaje, con producción, con atención a clientes, que a veces necesitamos muchos cargos. Ustedes van a postular 500 personas, van a citar a 100, de esos 100 van a llegar 80, de esos 80 quizás va a pasar a la segunda etapa 40, después la va a citar a la entrevista final, van a llegar 20, y el día seleccionaste 5 y el día que tienen que empezar van a llegar 3. Es como la canción de los perritos, cuando yo tenía 10 perritos, como que cada vez se va muriendo uno, van quedando menos, esto es lo mismo, ¿ya? Nosotros necesitamos siempre tener una buena base de candidatos en la fase de reclutamiento para pasar al proceso de selección, ¿ya? Y estamos hablando que tiene que ser, no sé, va a depender del cargo, o sea, si necesitamos contratar, por ejemplo, 30 operarios de bodega, tenemos que contar por lo menos con una base quizás de unos 600 candidatos para llegar a contratar esos 30, porque como les digo, la base se va achicando, ¿ya? En la medida que... Primero vamos a revisar los currículums y nos vamos a dar cuenta que no todos cumplen el perfil. Entonces ahí tenemos un primer filtro los que quedan fuera, ¿ya? Nos pasa un segundo filtro precisamente para ver qué personas se acercan a lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ahí otro grupo va a quedar fuera, ¿ya? Para todos los que va a citar, no todos van a llegar, ¿ya? Porque igual hay mucha gente que postula todos los trabajos, pero después cuando lo llaman y evalúan bien la oferta dicen, no, en realidad no me conviene y no va, ¿ya? Entonces tenemos otro grupo de personas que no van a llegar, y así sucesivamente hasta que llegamos al proceso final, donde tenemos que por lo menos contar con 5 o 3 candidatos que les vamos a entregar al área que va a seleccionar para que ellos puedan definir entre los candidatos que nosotros les estamos entregando, ¿ya? Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque como también les decía ayer, en la medida que nosotros no contemos con una buena fase de candidatos en la fase de reclutamiento, no podemos seleccionar, ¿ya? Porque también puede pasar que tengamos, por ejemplo, 200 candidatos, estamos buscando un técnico en recursos humanos, llegan 200 candidatos, pero puede ser que ninguno cumpla el perfil que nosotros estamos buscando, ¿ya? Porque puede ser que ninguno de esos maneje, por ejemplo, el sistema de Fontana. Nosotros necesitamos una persona que maneje el sistema de Fontana. Súper. Y ese requisito es excluyente. Nos llegan 200, ninguno maneja Fontana. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir buscando. No nos sirve ninguno de esos 200, ¿ya? Entonces, esa es la idea de mostrarles a estos chicos. Por eso siempre hablamos de la pirámide del reclutamiento. Tenemos que tener siempre una buena base, ¿ya? Por lo general, en mi caso, mi criterio era, por ejemplo, si tenía que contratar un cargo masivo, yo les pedía a los chicos que hacían reclutamiento que no filtraran currículum hasta que llegaran 400 currículum. Cuando tuviéramos 400 currículums en la fase, recién empezaron a filtrar. Antes de eso iba a ser difícil y iba a ser pérdida de tiempo. Entonces también nosotros tenemos que manejar los tiempos en función de la cantidad de candidatos que lleguen, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros publicamos un aviso masivo, necesitamos mucha gente, y no llegan los candidatos? Porque eso pasa también. ¿Qué se le ocurre a ustedes que tendríamos que hacer? No solo esperar, porque obviamente generalmente la lógica nosotros publicamos y esperamos que los candidatos lleguen. Pero si eso no pasa, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros salir a buscar a los candidatos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podríamos hacer un anuncio más llamativo. Ya, sí, puede ser. Efectivamente. Efectivamente, nosotros a veces, sobre todo cuando, y a ustedes les va a pasar cuando si trabajan en alguna consultora de recursos humanos tengan que consultar cargos masivos, los candidatos no van a llegar. Y ahí efectivamente, como dicen las compañeras, hay que ir a buscarlos afuera. Y a veces hay que ser creativos nomás, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, mis primeros años, yo trabajaba mucho reclutando cargos de call center. Entonces, generalmente tenía que tener a la semana quizás 30 cargos, porque el call center es un duro, con mucha rotación, entra mucha gente, pues también se da mucha gente. Yo trabajaba como por 4 o 5 empresas de call center que tenía que reclutar personas. Y llegó un momento en que ya simplemente no me llegaban personas. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a ir al otro call center. Ya empecé a averiguar cuánto pagaban y me fui a los call centers que pagaban menos de lo que estaban pagando las empresas que yo tenía que reclutar. Y me hice un afiche chiquitito y me paraba afuera y les pasaba, mira, ¿quería ganar 30 lucas más? Ven a una entrevista conmigo. ¿Quería ganar 30 lucas más? Ven a una entrevista conmigo. Y así, de alguna forma, le levanté gente a Atento, que era un call center bien grande en ese tiempo. Me levanté como 30, 40 personas. Claro, efectivamente, nosotros a veces si nos quedamos sentados en la oficina esperando que lleguen los candidatos, no van a llegar. Y vaya a tener a tu cliente, a la persona que te está pidiendo instantáneamente. Entonces, ahí nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ser creativos, ir a buscar. Y generalmente ir a buscar e ir a la competencia, identificar dónde vamos a encontrar personas con el mismo cargo que nosotros necesitamos, pero quizás que le estén pagando menos, que quizás trabajen un día más. Y a eso
a traerlo. Entonces ahí la idea y el ejemplo de estos chicos es que no nos quedemos sentados, si no tenemos la cantidad de candidatos, tenemos que seguir a buscarlo. Siempre van a haber formas creativas de poder hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros filtramos a un candidato? ¿Ya? En este proceso de que nosotros publicamos una serie de avisos y, como les he dicho, van a llegar 500 currículums. Y en esos 500 currículums van a llegar de todo, va a llegar de todo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que filtrar a un candidato? ¿Ya? Porque para este proceso, precisamente, estamos nosotros. Y esta tarea, sí o sí, la van a tener que hacer ustedes al inicio de su fase laboral. El filtro curricular, como le he mencionado varias veces, es una tarea que siempre va a ser un técnico, ¿ya? Y básicamente consiste en, de toda la base de candidatos que postularon, definir cuáles son los que son pertinentes de seguir en el proceso. ¿Por qué? Porque se apegan al perfil. Y aquí hay dos antecedentes que son generales, pero que son muy importantes, ¿ya? Creo que les mencioné el hecho de que, el ejemplo que les daba yo, que cuando ustedes postulan por una bolsa de trabajo, generalmente le hacen preguntas, ¿cierto? Y generalmente esas preguntas están referidas a sus expectativas de renta, a su experiencia laboral, y alguna otra pregunta que tenga que ver en el fondo para determinar cierto perfil técnico, ¿cierto? Ustedes conocen esas preguntas, ¿cierto? Cuando han postulado por trabajo, ¿conocen ese formato de preguntas que le hacen las bolsas de trabajo? Para que me confirmen si estamos en línea o no. Sí, Yo sí. siempre la hacen al final. Yo no tanto. La hacen al final, ¿cierto? Ya. Estas preguntas, como yo les dije, son preguntas de filtro. Y a nosotros nos sirven mucho. Porque cuando nosotros recibimos la postulación del candidato, lo primero que vemos son las preguntas. ¿Ya? O sea, perdón, la respuesta a las preguntas. Entonces, nosotros antes de ver el currículum, vamos a ver que, por ejemplo, estamos buscando un técnico en recursos humanos, postuló Juanita Pérez. ¿Ya? Juanita Pérez quiere ganar lo mismo que estamos ofreciendo nosotros, perfecto, cumple el perfil. Juanita Pérez tiene el perfil laboral que nosotros estamos pidiendo, bien. ¿Ya? Estos dos son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que hacer en una primera instancia cuando vamos a filtrar. ¿Ya? ¿Qué pasa si el candidato nos está pidiendo más lucas de las que nosotros pedimos? ¿O estamos ofreciendo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el candidato? ¿Vale la pena entrevistarlo? ¿Pasarlo el proceso? ¿Perdón? O sea, si tiene un buen ámbito laboral, yo creo que sí, pero ahí se debe dar a un contrato o algo así que pueda ayudarlo, ¿o no? O sea, a ver, Jimena, un ejemplo claro. Estamos buscando un jefe de recursos humanos, por ejemplo, ¿ya? Y estamos ofreciendo 1 millón de pesos, pero nos llega un candidato que quiere ganar 1,5 millones de pesos. ¿Tú lo pasarías al proceso, sí o no? Si tiene los requisitos y tiene más ampliedad del laboral, yo creo que sí, o llegar a un acuerdo. Ya, o sea, tú, en la medida que cumpla el perfil, lo aceptaría igual. ¿Cierto? Profe, una consulta. Pero ahí hay un riesgo. Ahí Camila estaba hablando. Sí, una consulta. ¿Eso no puede ser como una motivación a querer lograr más? Ah, buena acotación. Efectivamente. A ver, es una buena pregunta porque, a ver, cuando vamos a buscar cargos de renta fija, como son los nuestros, de recursos humanos, porque nosotros tenemos renta fija y con suerte nos va a llegar algún bonito en la medida que hay alguna metaproducción o los aguinaldos de septiembre del 18. Entonces, más o menos nuestros cargos administrativos son más o menos de renta fija. Entonces, generalmente, la idea es que la persona se adapte o se acerque lo más posible a nuestra oferta, ¿ya? Lo que respecta a la pregunta de Camila, súper interesante, tiene que ver con los cargos que son de índole comercial, ¿ya? Ahí sí que van a contratar siempre a la persona que tenga la expectativa de renta más alta, ¿ya? Porque si están buscando un vendedor, el vendedor quiere ganar 500 lucas, quizás no le sirve tanto a la empresa que un vendedor quiera ganar 500 lucas, porque quizás para llegar al piso de las metas no va a querer vender más porque con eso la acomoda, ¿ya? Pero si un candidato dice que quiere ganar 3 millones de pesos al año vendiendo, es el candidato que a esa empresa comercial le interesa. ¿Por qué? Porque obviamente está dando luces de que va a hacer todo lo posible para tener una renta más alta, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando las rentas son variables, principalmente cuando estamos hablando de cargos que tienen que ver con metas comerciales, las expectativas de renta, mientras más alta, le juega mejor al candidato, porque efectivamente nos sirve una persona que tenga la capacidad de generar ingresos altos, ¿ya? No así cuando estamos en cargos de renta fija. Entonces, yo les planteaba, por ejemplo, en este ejemplo, que si tenemos un jefe
le va a pagar 1.000.000, pero llega una persona por 1.500.000, ya, efectivamente podemos evaluar de que esa persona quizá en un tiempo quiera crecer y pueda acceder a una renta más grande, ¿ya? Pero ¿cuál es el riesgo en la contratación inmediata si la persona tiene una expectativa de renta más alta? ¿Qué puede pasar con el candidato ahí? No va o se puede ir. Se nos puede ir o no va a estar satisfecho, ¿ya? Entonces también hay que tener un ojo ahí. Precisamente, yo creo que buena la pregunta que hizo Camila, porque precisamente los cargos comerciales con metas de venta, la expectativa de renta más alta les juega, le juega a favor al ¿Profe? candidato. Pero en este caso, cuando son rentas fijas y están muy por encima de lo que nosotros pagamos, ahí es difícil. Alguien estaba consultando algo. Yo, Alejandra. Alejandra. Pero ahí la pregunta dice expectativas de renta. Pero aún así, independiente que, no sé, pues a mí me ha pasado que me preguntan, no sé, pues ofrecen 280 lucas y uno pone expectativa de renta, no sé, 300.000 pesos. Pero aún así, uno está postulando al trabajo que sabe que te está ofreciendo 280.000 pesos. ¿No se toma en cuenta eso? Es que Porque claro, a uno le están preguntando, ¿cuál es su expectativa de renta? claro, a ver, es que por lo general, la pregunta es, ¿cuál es su expectativa de renta? Porque el aviso no declara una renta, ¿ya? Pero hay otro aviso en que el aviso sí declara la renta y en la pregunta a ti te dicen, ¿estás de acuerdo con la renta ofrecida? Se asume que todos los candidatos que postulan dicen que sí, pero aunque lo crean, a mí me ha pasado que alguna vez haciendo esa pregunta hay gente que postula y pone que no, ¿ya? Entonces, a ver, primero, son dos cosas. Si queremos declarar la renta, lo podemos hacer. Y después confirmarle la pregunta al candidato, ¿está de acuerdo con lo que le ofrecimos? Y si te dice que sí, obviamente está dentro del rango, ¿ya? Pero también hay que tener ciertos criterios, ¿ya? Porque, claro, efectivamente, como tú dices, tú estás pidiendo 300, pues te pagan 280, quizás por 20 lucas va a flexibilizar. El mismo ejemplo del jefe de recursos humanos. Si nosotros estamos pagando 1.000.000, y por ejemplo el candidato paga 1.100.000, ya, quizás 100 lucas puede ser, digamos, la persona quizás va a querer entrar a trabajar luego, etcétera, ¿ya? Pero cuando ya son 500 lucas de diferencia, lo más probable es que el candidato vea otra opción, o usted acepte la oferta por un rato, después se quiera ir, ¿ya? Entonces también hay que tener esos criterios. Si está en un rango cercano a lo que nosotros estamos ofreciendo, se puede conversar y se puede negociar, pero si está muy por encima, no tiene mucho sentido. La persona no se va a sentir cómoda, porque va a sentir que está en un trabajo que le están pagando menos de lo que él se merece. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco que a veces trabajar en un lugar que uno sabe que están pagando menos de lo que deberían pagar. Entonces obviamente nuestra motivación no está ahí, y en la medida que tengamos una mejor oferta externa nos vamos a ir al tiro, ¿ya? Entonces también pasa eso con las expectativas. Y ojo, las expectativas no solo tienen que ver con la renta, generalmente el primer filtro, ¿ya? Pero las expectativas tienen que ver con más de eso, porque como decía alguien por ahí, quizás, ya, me están ofreciendo quizás 100 lucas menos, pero me están dando la oportunidad de crecer, me están dando la oportunidad de hacer un curso, me están dando la oportunidad de quizás en 2 años más pueda tomar un cargo de jefatura. Entonces, también esas expectativas son importantes, ¿ya? Si el candidato quiere crecer en la empresa, quiere desarrollarse, también tener esas claridades, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, yo generalmente contrataba practicantes, ¿ya? Y generalmente la expectativa del practicante cuando va a hacer la práctica es que ojalá lo dejen contratado en el lugar de práctica, ¿cierto? Entonces inmediatamente, como yo tenía un presupuesto acotado, le decía al practicante, no te puedo contratar. O sea, tú vas a estar acá los 2 o 3 meses de práctica y después vas a tener que ir a buscar trabajo a otra parte porque acá no te podemos contratar. Entonces inmediatamente tú manejas la expectativa del candidato y dices, ok, termino de práctica y me voy. Esas reglas del juego, digamos, de que se tiene la posibilidad de crecer o no, tienen que quedar claras inmediatamente, ¿ya? Entonces, la expectativa del candidato, primero, es un primer filtro. Y generalmente cuando hablamos aquí, hablamos de lucas, ¿ya? De que las lucas que pide el candidato, sus expectativas de renta, estén lo más cercano a lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? También puede pasar, y que a mí también me ha pasado, que de repente llega un candidato tan bueno, y te está pidiendo quizás 200 lucas más, que tú vas y le dices al gerente general, ¿sabes que este candidato es bueno por 200 lucas más? Mejor lo contratamos y nos aseguramos. Ya, pasa. Me ha pasado un par de veces, pocas veces, pero sí efectivamente lo hemos hecho cuando llega un candidato bueno, que está pidiendo más plata, pero que tú decís, este es el que necesito, digamos. Y ahí a veces se pueden generar algunas flexibilidades. Eso también nosotros tenemos que aplicar ciertos criterios de repente, ¿ya? Y luego tiene que ver con el perfil laboral, ¿ya? En relación a la formación y a la experiencia previa, ¿ya? Generalmente cuando a ustedes les piden un cargo, les van a decir, por ejemplo, necesito contratar
un coordinador de finanzas que haya estudiado estas carreras, contador auditor, contador general, ingeniería comercial, y que haya trabajado por lo menos 3 años en una empresa similar. Y ese va a ser el perfil laboral que ustedes van a tener que buscar, ¿ya? Ahora, con respecto a esta variable que es el perfil laboral, obviamente vamos a encontrar de todo cuando publiquemos un aviso. Yo creo que el criterio más difícil va a ser precisamente poder filtrar a las personas que tengan un perfil laboral tal cual como el que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Van a publicar un aviso y les va a llegar gente con mucha experiencia, ¿ya? Como ustedes saben, lamentablemente en Chile, por ejemplo, a veces las personas sobre 50 años dejan de ser empleables. Entonces ya cuando después de los 50 años se quedan sin pega, a veces empiezan a postular a trabajos que son de menos cualificación de la que ellos tienen, ¿ya? Pero lamentablemente tienen que hacer eso porque si no, no pueden trabajar. Pero ahí se produce un fenómeno que se llama la sobrecalificación, que creo que le habíamos conversado, ¿no? De repente estamos pidiendo hacer una pega, o estamos buscando un cargo que más bien mando medio, que no sea, que no alguien que tenga mucha experiencia, pero nos va a llegar gente con mucha experiencia, porque necesita trabajar. Pero ¿cuál es el problema ahí? Está sobrecalificado. Cuando hablamos de sobrecalificación, es que la persona tiene un perfil, obviamente, para desarrollar una tarea mucho más grande, con mucha más responsabilidad de la que nosotros le podemos ofrecer, ¿ya? Entonces también ahí entran otros factores psicológicos que tienen que ver con la motivación de la persona. O sea, una persona que desarrolla una función que él considera que quizás está en un rango menor de su responsabilidad, no se va a sentir bien, no se va a sentir cómodo. Entonces también la idea es poder reclutar a las personas que tengan el perfil laboral más acorde a lo que nosotros estamos buscando. Y eso puede ser complicado a veces, ¿ya? Las empresas en ese sentido a veces son súper cuadradas, ¿ya? No sé si lo hablaba con ustedes, con otro curso, que por ejemplo acá se cree que los ingenieros comerciales son mentolatum y que los ingenieros comerciales pueden hacer de todo. Entonces ustedes van a ver un aviso de recursos humanos, marketing, finanzas, electricidad, no sé, y siempre van a ver un ingeniero comercial, porque de alguna forma está esa creencia, mala creencia en Chile, que el ingeniero comercial es como un mentolatum que sirve para todo, ¿ya? Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ir, digamos, desestructurando, porque generalmente, como les digo, que en Chile el jefe promedio es bien estructurado y a veces no, tiene que ser esta profesión y tiene que ser de esta universidad, si no, no sirve, ¿ya? Y se los comento un poco en base a experiencia propia, porque yo como yo le he comentado, yo de formación soy sociólogo, sociólogo con recursos humanos no tiene mucho que ver en sí, por lo menos con la parte administrativa. Entonces, cuando yo postulaba trabajos, por ejemplo, generalmente, claro, pedían un ingeniero en recursos humanos, un ingeniero comercial, yo postulaba y seguramente la persona que veía mi currículum, a pesar de que tenía mucha experiencia, quizás decía sociólogo, que tenía que ver, ni siquiera veía mi currículum, ¿ya? Entonces también hay que tener ahí como cierto filtro, digamos, ¿ya? A veces los tiempos para hacer este proceso de filtro curricular son pocos, así como le decía, en general nosotros no tenemos más de un minuto para revisar un currículum, no tenemos más tiempo que eso, ojalá tuviéramos más, pero también tenemos que identificar más allá a veces de los perfiles profesionales, si la persona ha hecho las funciones que nosotros estamos pidiendo que cumpla, ¿ya? Si la persona viene del mismo rubro que nosotros trabajamos, estamos solicitando el cargo, etc. ¿Ya? Entonces, estos dos son los filtros más importantes. La expectativa, precisamente lo que tiene que ver con renta más que nada, y el perfil laboral, si es que la persona cumple los requisitos de estudios que tiene que tener y cumple el requisito de experiencia previa que tiene que tener, ¿ya? Porque eso son generales, son los más importantes, porque si ingresamos o continuamos con un candidato que tenga una expectativa de renta más alta de lo que necesitamos, o que no se acerca al perfil laboral, estamos haciendo perder tiempo al candidato y estamos perdiendo tiempo a nosotros, porque estamos incluyendo a una persona que finalmente no tiene las mismas expectativas de renta que nosotros le estamos pidiendo, o finalmente el perfil que nosotros necesitamos, esta persona no lo tiene. Entonces, por eso es importante siempre tener estos dos criterios como el principal y primer filtro, ¿ya? La expectativa en cuanto a renta y el perfil laboral, ¿ya? Y otros antecedentes que son más específicos ya tienen que ver directamente con los estudios técnicos o superiores, ¿ya? Que tiene que tener la persona, y como les digo, a veces se cierran en 2 o 3 profesiones y tiene que ser ese, pero no necesariamente. A veces la formación es un indicador de que la persona va a tener un buen desempeño, ¿ya? Pasa mucho de que personas que estudiaron una cosa, por cosas de la vida, terminaron trabajando en otra cosa, ¿ya? Entonces a veces la experiencia pesa más que los estudios. Si bien los estudios nos forman, a veces no necesariamente va a ser como el indicador principal, ¿ya?
Otro aspecto que tiene que ver con los antecedentes más específicos son las capacitaciones y las especializaciones que la persona tenga que tener, ¿ya? Como veíamos el otro día cuando hacíamos el descriptor de cargo, nosotros tenemos que saber pagar remuneraciones, tenemos que manejar un ERP de remuneraciones, tenemos que manejar un Excel a nivel intermedio, y ojalá estas cosas las podamos tener certificadas con cursos online en el fondo, que nuestro currículum diga cuáles son nuestras especializaciones, en qué nos manejamos bien, ¿ya? Otra cosa que es súper importante, acá en Chile por lo menos, es el rubro de la industria de la empresa donde trabajó, ¿ya? Porque, como hemos hablado, nosotros en recursos humanos podemos trabajar en cualquier empresa, en un banco, en una empresa productiva, en una empresa logística, en retail, en educación, en una fundación. ¿Por qué? Porque en todas partes trabajan personas y obviamente en todas partes van a necesitar de una persona que se haga cargo de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa productiva, por ejemplo, ¿ya? Una empresa que tiene una dotación de 2.000 obreros de producción, y tenemos que contratar un jefe de recursos humanos, ¿nos va a servir un jefe de recursos humanos que haya trabajado en una fundación donde trabajan 30 personas? Lo más probable es que no, ¿ya? Mismo cargo, jefe de recursos humanos, pero vienen de rubro y de mundo muy distintos, ¿ya? Entonces, generalmente, los procesos de selección acá se dan dentro del mismo rubro. O sea, si una empresa, siguiendo el mismo ejemplo, una empresa, por ejemplo, productiva que produce vasos plásticos, necesita un jefe de recursos humanos, lo más seguro es que va a ir a buscar un jefe de recursos humanos en una empresa productiva de carácter similar. Es muy difícil que vaya a buscar un profesional que venga de otro mundo, ¿ya? Por lo general, y ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a trabajar y empiecen a cambiarse de trabajo, uno empieza a trabajar de alguna forma en un cierto nicho, se va haciendo especialista en ciertos rubros, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo vengo a trabajar en fundaciones y en ONG. Ese era mi rubro, y efectivamente, como yo trabajaba en fundaciones, postulaba a una empresa productiva, ni siquiera me llamaban, ¿ya? Porque si trabajo en una fundación, el perfil no tiene nada que ver. Pero sí postulaba a una fundación o una institución de educación, y ahí sí me llamaban. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenía era acorde. Entonces, por eso es importante que también, ¿de dónde viene la persona? ¿De dónde trabajó? Porque los rubros son muy distintos. Independiente, como les digo, que jefe de recursos humanos y en todas las empresas, no podemos comparar el jefe de recursos humanos del banco Scotiabank con el jefe de recursos humanos del Hogar de Cristo, ¿ya? Pues son distintos, son perfiles distintos, son negocios distintos, son rubros distintos. Entonces, también es importante de dónde venga la persona, ¿ya? Las motivaciones, ¿qué está buscando? Estoy buscando un trabajo de largo plazo, mira, estoy buscando un trabajo por mientras me sale otra cosa, estoy buscando un trabajo que me permita desarrollarme, estoy buscando un trabajo que me permita viajar, porque igual hay gente que, sobre todo gente más joven, que busca trabajo solamente porque les permiten viajar. También es válido, puede ser una motivación, ¿ya? También es importante indicar eso. Y otros que son más especiales y que tienen que ver con criterios, que son, por ejemplo, la comuna de residencia. Si nosotros estamos buscando un cargo para Puente Alto, no vamos a llamar a alguien que vive en Quilicura, ¿cierto? Es imposible que una persona, aunque a veces pasa, y yo estoy claro que hay gente que a veces se pega esos piques, pero no sería lo más racional en este caso. Si vamos a buscar a una persona para Puente Alto, por ejemplo, lo ideal es que viva en la zona sur para que sus tiempos de traslado sean menores, digamos. También nos deja hacer un criterio menor al momento de elegir eso, ¿ya? ¿Cuál es la disponibilidad? Lamentablemente, a veces nosotros nos van a decir si es que necesito contratar un técnico de recursos humanos esta semana, ¿ya? Y obviamente tu cantidad de candidatos se van a acotar a las personas que tengan disponibilidad de entrar esta semana, y que si tienes un candidato bueno que puede ingresar en 2 semanas más, mala suerte, no lo voy a poder contratar porque el criterio tiene que ver con que tenga disponibilidad inmediata, ¿ya? Esos son otros antecedentes que obviamente nos van haciendo filtrar currículum en función de los candidatos que vayan llegando, ¿ya? Eso, chicos, es lo que tenía preparado como para hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana y qué vamos a hacer el jueves, ¿ya? En general, la parte de reclutamiento es como el proceso más agotado, y como yo les decía, tiene que ver con este proceso de captar una suficiente cantidad de candidatos para después pasarlo al proceso de selección, ¿ya? Entonces, en función de eso, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a crear una publicación de un aviso para ir a buscar un candidato, así como lo hicimos la semana pasada con respecto al cargo de generalista de recursos humanos. Lo que vamos a hacer mañana es crear un aviso y un plan de socialización para salir a buscar el mismo cargo de generalista de recursos humanos, ¿ya? Entonces vamos a simular como si estuviéramos publicando este aviso en una bolsa de trabajo, ¿ya?
¿Y el jueves qué vamos a hacer? El jueves vamos a hacer precisamente lo que estábamos hablando ahora último, el filtro curricular, ¿ya? Yo les voy a traer una serie de currículum, de una serie de cargos distintos, les voy a mostrar el perfil de cargo y los vamos incorporando. Ya vamos a decir, ya, tenemos este candidato, tenemos este cargo y vamos a ir haciendo este filtro curricular para ajustando ese criterio que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Porque de alguna forma, como les digo, los que filtramos los currículums somos nosotros. Entonces, obviamente tenemos que saber aplicar criterio. Hay netamente criterio cuando nosotros definimos currículum, ¿ya? Y esas dos cosas son las que vamos a ver mañana, como les digo, con la publicación de un aviso de reclutamiento, para que ustedes sepan cómo se redactan, porque esa pega sí o sí la van a tener que hacer ustedes cuando estén trabajando, o cuando estén haciendo su práctica incluso. Y después, el día jueves, como les digo, vamos a hacer los filtros curriculares en función de una serie de cargos y de perfiles que nosotros vamos a tener, ¿ya? La idea es poder hacerlo lo más práctico dentro de este ambiente virtual, digamos, y que ustedes también tengan la experiencia de estos procesos que son los que ustedes van a tener que hacer. Eso, chicos, dudas, consultas, comentarios. Profe, Carolina, parece Carlos. Profe, quería hacerle una consulta. Dígame. Por ejemplo, en una empresa, cuando contratan empresas externas para reclutar gente, las empresas externas de reclutamiento, me imagino que se ganan un porcentaje del sueldo o sea, de los postulantes. Sí, sí, efectivamente. A ver, te Por respondo esa pregunta y después me hace si un la siguiente. administrativo, una empresa de reclutamiento le ofrece... ya, dale. Sí, mira, efectivamente, sí, todo es negocio. Pasa dos cosas, ¿ya? Estas empresas de reclutamiento que son como las más grandes, Adecco, Grupo Expro, Manpower, Sinergia Laboral o Sinerlink, etc. Realmente prestan dos tipos de servicios: selección y subcontrato, ¿ya? Cuando hablamos de selección, te cobran por elegir a un candidato, es decir, a una persona. Te cobran por proceso de selección, ¿ya? Entonces, dependiendo del cargo, obviamente, quizás si son cargos masivos te van a cobrar 5 lucas por persona, pero generalmente cuando estamos hablando de cargos mandos medios, coordinadores, supervisores, jefes, te cobran por evaluar cada candidato, independiente que no quede. Entonces, por ejemplo, ellos te entrevistan a 5 candidatos y te van a cobrar 2 UFs por cada candidato. Estamos hablando de cerca de 50 lucas por cada candidato, ¿ya? Y dependiendo de los distintos tests y pruebas que tú vas haciendo, ellos te van cobrando y te van, obviamente, subiendo la cantidad de cuentas. Entonces, ese es su negocio, te cobran por candidato. Y generalmente son como una UF y media, 2 UFs que cobran por candidato. Ahora, eso también tiene una garantía, como cualquier servicio, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo contrato a una consultora de recursos humanos? Le pago toda esta plata, le contrato al candidato y el candidato los 2 días se va y yo me quedo sin la persona. La consultora tiene la obligación de reponerme a la persona en un plazo de 1 semana, por ejemplo. O sea, se contrata como cual uno contrata un servicio de telefonía, digamos, que si no se dan cierta garantía, la persona me tiene que reponer o me tiene que devolver el servicio, también pasa eso, ¿ya? Hay ciertos compromisos comerciales que tienen que ver con eso. Ya, profe, ahí estoy entendiendo algo. Sí, porque, por ejemplo, mi marido está trabajando en una empresa, está trabajando en Grupo Expro, pero en Tradis, en la distribución de Falabella. Y bueno, ahora era administrativo, ahora es supervisor. Entonces yo por eso quería saber, porque él es contratado por Expro, no por Tradis. Pero eso es distinto, porque eso es subcontrato. Claro. Claro, ahí... Entonces, del sueldo de él, o sea, del sueldo que Falabella pone un sueldo y Grupo Expro se queda con una parte del sueldo de él todos los meses. Mira, generalmente hay 2 tipos de contratos. Estos servicios subcontratos, todo lo que tiene que ver con guardias, promociones, cajeros, que son en el fondo, como tú bien dices, cuando dentro de una empresa trabajan personas que son de otra empresa, ¿ya? Entonces, generalmente estas empresas cobran de 2 formas. Por cada trabajador, por ejemplo, ya te cobro el 20%, ¿ya? Cuando se cobra por trabajador. Entonces, en este caso, yo tengo 10 trabajadores, me tenéis que pagar el 20% del sueldo de cada trabajador, ¿ya? Eso es lo que cobra la empresa. O en otros, te cobran por el servicio completo. Por ejemplo, no sé en qué rubro trabaja tu esposo, pero por ejemplo, pensemos en una empresa de seguridad, ¿ya? Logística. Mi marido es supervisor de logística. Entonces,
como digo, a veces las empresas de recursos humanos le cobran a la empresa cliente, en este caso Falabella, por ejemplo, un porcentaje del sueldo. Si la persona gana 500 lucas, te cobro el 10%, me tenés que pagar 50 lucas por la persona todos los meses. O le cobran por el proceso completo. Entonces, en este caso, Grupo Expro le dice a Falabella, mira, te cobro 10 millones de pesos mensuales por todo el proceso logístico, independiente de las personas que trabajan, sino que le cobran por el proceso, por el servicio completo, no por persona. Realmente la empresa de subcontrato cobran por estas dos variables, por el proceso completo o un porcentaje por persona. O Ese sea, es su negocio. o sea, igual al final es como que la empresa en sí son los que son como... Okay, yo encuentro que, por ejemplo, un profesional igual que tiene su carrera, pagarle 500.000 pesos, igual encuentro que es poco. O sea, Sí, no sé, sí. comprendo yo, pues igual uno se saca la cresta estudiando para ganar eso, igual son empresas que son grandes, multinacionales igual. Entonces, bueno, la empresa son los cagones, entonces. Es que sí, generalmente en esta opción de contratar empresas subcontratistas hay un tema de que sale más barato. Sale más barato. Te sale más barato contratar a veces un externo que hace el proceso interno. Y efectivamente pasa eso con los contratistas. Yo también trabajé en una empresa como Grupo Extra al principio, trabajaba en Agua Andina. Y una lata cuando uno es externo porque ve los beneficios que le llegan a los internos. Y me acuerdo, no sé, para el 18 llega las cajas de mercadería, los viernes sigan temprano y nosotros no nos llegan ni a aguinaldo, y los viernes trabajamos hasta las 6 de la tarde. Sí, pues, eso Ojalá pasa. que se terminen los subcontratos, profe, ojalá que se terminen los subcontratos. O sea, ¿Alguna vez? imagínense que la ley de subcontrato empieza en 2001. A ver. No, miento. Esa es la AFC. La ley de subcontrato empieza en 2006. Antes para atrás era un despelote y un abuso y a la gente la contrataban, la despedían, te contrataban hoy día, te despedían 3 días más, no te pagaban. De alguna forma ahora se reguló, porque antes del 2006 era un abuso y un abuso, pero efectivamente de repente dos personas que tienen el mismo cargo en la misma empresa, pero el uno es interno y el otro es externo, las diferencias son inmensas. Y yo se los digo porque lo he experimentado. Entonces, como dice Raúl, ojalá eso no pase más y que se regule que si, por último, pueden haber el subcontrato, pero que ganen lo mismo. No pueden haber diferencia entre uno y otro. Sí, mi marido también fue supervisor en PepsiCo. Estuvo trabajando un tiempo ahí y los beneficios pero por ADECO, y los beneficios que tenía o sea, que tenía el personal interno eran distintos. O sea, lo único bueno es que al menos acá les daban colaciones. PepsiCo, al personal externo igual le daban, pero por ejemplo acá en Tradis no les dan. El personal externo tiene que llevar su colación y el interno tiene sus casinos. Obvio, sí, no, sí, esas diferencias lamentablemente están, ojalá que algún día se tienda a regular y que las condiciones sean iguales para todos. Así que, bueno, es un tema que está al debe y lamentablemente el tema del subcontrato acá no funciona tan bien como debería funcionar. De hecho, yo creo que se aprovechan de eso porque yo, al menos por lo que usted me está diciendo, yo antes pensaba de que la empresa externa se quedaban con gran parte del sueldo del trabajador, porque como les pagaban tan poco, porque realmente ofrecen sueldos súper bajos. Mi marido igual es técnico en logística, pero no tiene el sueldo que él debería de tener y la experiencia de él es de coordinador, de supervisor, de encargado, y ahora estuvo trabajando como administrativo administrativo en logística porque era lo primero que había después de la pandemia, con la pandemia quedó sin trabajo y era lo que había, o sea, era estar con trabajo o sin trabajo. Sí, por lo que hablábamos recién, yo creo que era mucha gente en esta situación que se quedó sin pega, va a salir a buscar pega y va a salir a buscar pega lo que encuentre porque tiene una urgencia. Es lo que sea, es que es tener o no tener. Exacto, entonces generalmente estaron un mes y si me sale una oferta mejor me voy en 6 meses. Y se va a empezar a activar el mercado y va a empezar a moverse, pero estamos en un contexto presente que va a pasar eso. Así que bueno, es una realidad y ojo, nosotros trabajamos en muchas consultoras, de hecho Grupo Expro... Y aparte que viene... Profe, se pegó. Estamos un poco desfasados. ¿Me escuchan ahí? Me sale un mensaje que mi internet está un poquito mala. Sí, ¿Jimena? Profesor. Sí. Disculpe la pregunta media ridícula, pero es que
me confundí con el trabajo que va a ser evaluado con nota, que aquí estoy metida en el aula, me sale solamente el cuestionario ¿Sí? para entregar, ¿Sí? que se libera el jueves. ¿Sí? Y está esta de la descripción del cargo, ¿esa va o no va? No, la descripción del cargo está como un material aparte nomás, pero la evaluación es el cuestionario. Ya, la cuestionario va a ser con nota entonces. El cuestionario que tienen que hacer el jueves. Esa es la evaluación con nota sumativa. En adelante, las sumativas solamente van a ser los cuestionarios. ¿Ya? Ah, ya, profe, sí, que me enredé mucho con esto. No, Igual cuestionario. parece que salen como dos, salen como, o sea, entrando directamente al el reclutamiento y selección sale uno, pero después salen como dos, si no me equivoco, a ver. Miren, está el módulo, después dice recursos de aprendizaje, después viene actividades de aprendizaje, y lo primero que está es el cuestionario de evaluación sumativa número 2, que vale el 25%. Esa es la evaluación sumativa de la semana. Sí. Ya, que al final contiene todo lo que hemos visto, igual como la cuestionario de la semana pasada. Exacto, si la diferencia, como yo les digo, acá lo están viendo, ¿cierto? Esta es la tarea sumativa de la semana, ¿ya? Ahora, la Ya. diferencia, como les digo, es que tiene un tiempo acotado, ustedes lo tienen que responder, tienen que dentro de un plazo de 2 horas, entre el jueves y el sábado. Esto que está abajo es el material de apoyo, digamos, ¿ya? Pero esta es la evaluación, esta. Y que va a estar disponible a contar del jueves a las 8, ¿ya? Ay, ahora me quedó más claro. Esa nomás. Muchas Y en gracias, adelante profesor. siempre van a encontrar las mismas. ¿Ya? Ustedes no pueden ver esto, pero por ejemplo la semana 3 también ya está cargado el cuestionario 3 y la semana 4 también ya está cargado. ¿Ya? Yo lo puedo ver, profe. Yo me Ah, metí al aula adelante y tengo todos los módulos abiertos. Sí, yo igual. Ay, alguien Por está eso metiendo mal. yo estaba muy confundida, No, porque hay ya, el muchos módulo módulos 3, abiertos. módulo 3 y módulo 4 no los tomen, porque de hecho están las fechas. Ya no deberían estar así, yo los dejé ocultos. Alguien está metiendo mano en el módulo y me está cambiando las cosas. Ya, pero no, esta A semana donde sale enfoqué, bueno. eventos, tipo donde Sí, sale no. eventos, ahí sale todo. Y ahí hay muchos cuestionarios así como el Ya. 25%, por eso cuando uno entra directamente por cada módulo, ahí sí. Vale, lo voy a ocultar porque si no se van a confundir. Yo ayer lo dejé oculto, no sé por qué ahora se ven. Ya, pero solo módulo 2, módulo 3 y 4 todavía no se metan ahí, porque son los de la próxima De hecho, semana. yo cuando me metí delante dije, uy, tantas cosas, y claro, después me fijé que decía semana 3, semana 4, Sí, y no. Semana 3, semana 4 no la toman todavía. Ya, estamos en la semana 2. Profe. Voy a ocultar lo otro para que no se confundan. Profe, ¿Sí? ¿cuántas preguntas tendrá el cuestionario aproximado? Oh, no me acuerdo cuánto hicimos exactamente, creo que eran 8, pero no te podría decir. Ah, ya, profe. Déjame Muchas ver gracias. si lo puedo, déjame ver si lo puedo abrir acá. Si me deja abrirlo como profesor. 4, 5, 6, 7. Es 7, son 7. Si ahora las puedo ver, son 7 preguntas. Ah, ya, profe, muchas gracias. Sí, 2 horas de más Profe, tienen para poder hacerlo. Profe, Pero, ¿esas preguntas son solamente del módulo 2 o hay que estudiar también el 1 y el 2? Es lo visto hasta la fecha. Es módulo 1 y 2. Yo recomiendo Ya. revisar el módulo 1 y 2. Gracias. ¿Ya? Pero, profe, ¿totalmente de la materia que usted nos ha pasado? ¿O Sí, no hay tenemos nada. que No. investigar? No hay nada que esté fuera de lo que hemos visto nosotros, a diferencia del cuestionario de la semana pasada, que hicieron ir a un trabajo de investigación porque hay cosas que no habíamos visto. Esto es netamente relacionado a lo que hemos visto en la materia. Ah, ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Eso, chicos, ¿más consultas, dudas? Todo claro, yo creo que ahora, profe. Ya, sí, tuvimos que cambiar las reglas del juego. Bueno, me gusta hacer eso, pero en función de definición interna tuvimos que hacer algunos cambios. Entonces, por eso se puso en estas confusiones, pero hoy día quedamos claro, espero. ¿Ya? Subo la clase más ratito, les envío la presentación también que revisamos hoy día y, como les digo, nos juntamos mañana a las 4 a proceder a armar un aviso de búsqueda laboral. ¿Ya? Eso, chicos. Buena tarde. Nos vemos.